Mis padres ni siquiera se molestaban en llamarme por mi nombre real. Para ellos, yo era simplemente la tonta. Esa fue la etiqueta que me pusieron desde que apenas podía leer. Mientras tanto, mi hermano Marcus era celebrado como si fuera una especie de realeza. Él era el genio, el orgullo de la familia Vale, el que llegó hasta Harvard con una beca completa. El día de su graduación, mi padre se paró alto frente a cientos de invitados, presumiendo sobre el imperio que Marcus heredaría. Le prometió la compañía familiar de $75 millones, un Tesla nuevo y nuestra mansión de $13 millones en Nueva York. Todos aplaudieron como si fuera una coronación. Yo me senté atrás, invisible, humillada, preguntándome cómo podría escapar alguna vez de la sombra en la que me obligaron a vivir. Y entonces sucedió. Una mujer que nunca había visto antes se acercó a mí. Se inclinó. Me entregó un sobre blanco grueso y me susurró al oído: es hora de decirles quién eres realmente. En ese momento, todo lo que creía saber sobre mí misma, y todo lo que mi familia creía, estaba a punto de cambiar. Crecí en una casa donde el amor se repartía como trofeos, y solo mi hermano Marcus los ganaba. Desde los primeros días, mi padre, Victor Vale, dejó claro quién importaba en nuestra familia. Marcus era el prodigio, el hijo dorado, el destinado a llevar el nombre Vale hacia el futuro. Yo era la otra hija, la que nunca parecía encajar en el molde de perfección que exigían. En las cenas familiares, siempre me sentaba en la misma silla al final de la mesa. La superficie de caoba se extendía larga entre nosotros, con mi padre en la cabecera, Marcus a su mano derecha, y mi madre Mariel cerca para brillar de orgullo cada vez que Marcus hablaba. Para cuando yo abría la boca, la conversación ya había seguido adelante. Aprendí que el silencio era más seguro que ver sus ojos rodar. Mi padre tenía una manera de derribarme con solo unas pocas palabras. Recuerdo una noche, cuando tenía 14 años. Marcus acababa de anunciar que fue aceptado en un programa avanzado de ciencias. La mesa estalló en felicitaciones. Mi padre levantó su copa y dijo: eso es lo que significa ser un Vale. Excelencia, liderazgo, brillantes. Se volvió hacia mí con la más leve sonrisa burlona. ¿Y tú, Sofía? Lograste aprobar la clase de arte. Deberíamos estar agradecidos por las pequeñas victorias. La sala rió, incluso mi madre, aunque su risa fue más delicada, como si supiera que era cruel, pero se había acostumbrado a seguir el juego. Dolió de maneras que no podía explicar. No por las palabras en sí, sino porque nunca imaginaron que podría ser algo más. Mi madre a menudo susurraba comparaciones cuando pensaba que nadie más estaba escuchando. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, decía mientras me entregaba un plato o me pasaba una pila de ropa para lavar. Su tono era calmado, casi casual, pero cada comentario se asentaba en mí como una piedra hundiéndose más profundo en el agua. Marcus prosperaba en este ambiente. Jugaba el papel del hijo perfecto con facilidad. Alto, de rasgos afilados y confiado. Se comportaba como si ya fuera dueño del mundo. Sabía que era el favorito y disfrutaba recordármelo. Cuando tenía 16 años, trabajé medio tiempo en una librería local para ahorrar para mis propias cosas. Una noche, mientras salía para el trabajo, Marcus me sonrió burlonamente desde el sofá de la sala donde estaba sentado, rodeado de los elogios de nuestros padres.
No olvides lavarte el polvo de los libros de las manos antes de tocar la puerta. No querríamos que los vecinos piensen que la familia Vale tiene una sirvienta. Mis padres rieron como si fuera ingenioso. Mientras yo salía por la puerta, fingiendo que no importaba, pero cada comentario como ese me desgastaba. La única persona que me veía de manera diferente era mi abuelo. Eldon Vale había fundado la compañía familiar décadas antes, construyéndola de la nada hasta el imperio que mi padre ahora dirigía. Eldon era más tranquilo, más gentil, un hombre que creía en las personas más que en las ganancias. Cada vez que lo visitaba, nunca preguntaba sobre calificaciones o logros. Preguntaba sobre mis pensamientos, mis sueños y qué me hacía feliz. Una tarde, mientras estábamos sentados en su porche, se inclinó más cerca y dijo: «Sofía, nunca confundas su ceguera con la verdad. Tienes algo que Marcus no tiene. Un día, cuando llegue el momento, lo sabrás. No dejes que te convenzan de lo contrario». Sus palabras se quedaron conmigo, aunque nunca las entendí completamente. Para mí, yo era solo la hija olvidada, sobreviviendo en las sombras de una familia que medía el valor por trofeos y titulares. La vida en casa se sentía como una competencia que nunca me permitían ganar. Mi padre entrenaba a Marcus como un soldado para la grandeza. Lo llevaba a reuniones de junta cuando era adolescente. Lo dejaba observar acuerdos comerciales. Y le decía a cada invitado en nuestra casa que Marcus era el futuro del legado Vale. Nunca fui invitada a esas reuniones. En cambio, me decían que ayudara con el catering, hiciera mandados o me mantuviera fuera de vista. Era como si mi existencia fuera un inconveniente, algo que debía ser manejado en lugar de celebrado. Cuanto más crecíamos, más se ensanchaba la brecha entre nosotros. La aceptación de Marcus en Harvard fue tratada como un día festivo nacional en nuestro hogar. Mi madre organizó una fiesta esa misma noche, completa con una cena de catering y champán. Extraños me felicitaban, asumiendo que debía estar orgullosa. Pero detrás de las sonrisas educadas, me sentía invisible, como si no tuviera identidad fuera de ser la hermana de Marcus. Tenía 19 años cuando me di cuenta de que no podía depender de mis padres para amor o validación. Empecé a trabajar en múltiples trabajos de medio tiempo, ahorrando silenciosamente, construyendo pequeñas piezas de independencia que nunca reconocieron. Mientras Marcus regresaba de sus veranos en el extranjero con historias de Europa, yo pasaba los míos, trabajando turnos dobles y tomando clases universitarias comunitarias en línea. Mis padres descartaban mi trabajo como tiempo perdido, sin darse cuenta de que me daba una fuerza que nunca habían imaginado. Aún así, el peso de su juicio presionaba cada vez que nos reuníamos como familia. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza: Sofía, nunca llegarás a nada. Los suspiros de mi madre me seguían por los pasillos. La risa de Marcus me recordaba lo fácil que parecía su vida comparada con la mía. Para cuando se acercó su graduación, ya me había preparado para la humillación que sabía que vendría. Nunca fue una cuestión de si lo favorecerían de nuevo, sino qué tan público y doloroso lo harían. Me preparé para sentarme en silencio, para tragarme mi orgullo mientras celebraban a Marcus como la joya de la corona de la familia Vale. Lo que no sabía era que la vida que me habían obligado a aceptar, la llena de sombras y vergüenza, estaba a punto de chocar con una verdad que sacudiría a toda la familia. El día de la graduación de Marcus fue una actuación desde el momento en que desperté.
Mis padres lo trataron como si fuera más importante que cualquier día festivo o hito que hubiéramos celebrado. Mi madre, Marielle, corría por la casa, dando órdenes al personal sobre arreglos florales, entregas de catering y la lista de invitados. Mi padre, Victor, estaba parado en el vestíbulo, ajustando sus gemelos, ya ensayando el discurso que daría a los cientos de invitados que habían sido invitados. No tenía ningún papel en este día más que sentarme en silencio. Mi vestido era uno que había comprado en liquidación hace 3 años. Y mi asiento en la ceremonia había sido asignado en las filas más alejadas. Observé desde la distancia mientras Marcus cruzaba el escenario. Su toga fluyendo, su nombre anunciado con aplausos estruendosos. Mis padres se pusieron de pie para aplaudir mientras el pecho de mi padre se hinchaba de orgullo. Yo también aplaudí, aunque mis manos se sentían pesadas, mi estómago retorcido en nudos. Después de la ceremonia, comenzó el verdadero espectáculo. Nuestra familia organizó una gran recepción en un salón de baile de Nueva York, iluminado con candelabros y lleno de pisos de madera pulida que reflejaban el brillo de las luces doradas. Los ballets se alineaban en la entrada donde los autos de lujo llegaban uno tras otro. Invitados del mundo empresarial. Políticos y amigos de la familia llegaron vestidos con smokines y vestidos de gala. Todos vinieron no solo para celebrar la graduación de Marcus, sino para presenciar el anuncio oficial de su herencia. Traté de mantenerme invisible. Me paré cerca de la pared del fondo, medio escondida detrás de altos jarrones de lirios blancos. Mi presencia se sentía como una ocurrencia tardía, una cortesía en el mejor de los casos. Las personas que pasaban junto a mí apenas asentían, algunos susurraban: «Esa debe ser la hija», como si fuera una nota al pie de la historia que realmente habían venido a ver. Luego llegó el momento que había estado temiendo. Mi padre subió al escenario con un micrófono en la mano, su voz resonando por la sala. «Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para honrar a mi brillante hijo, Marcus Vail». La multitud estalló en aplausos. Y Marcus, de pie, cerca del frente, sonrió con una confianza que le habían alimentado toda su vida. Víctor continuó, su tono volviéndose más grandioso con cada palabra. «Como muchos de ustedes saben, la familia Vale ha construido más que solo una compañía. Hemos construido un legado. Esta noche, me enorgullece anunciar que Marcus no solo llevará nuestro nombre adelante, sino que heredará los cimientos mismos de lo que hemos creado. La compañía, valorada en $75 millones. El nuevo Tesla Model X estacionado afuera, y la mansión de $13 millones en Nueva York. Todo será suyo. Él es el futuro de nuestra familia, y no podría estar más orgulloso». La sala estalló de nuevo. Las copas tintinearon. Los vítores llenaron el aire, y el sonido de la celebración me rodeó. Me quedé en mi silla en la parte de atrás, mi corazón hundiéndose más con cada ovación. Mi madre se inclinó hacia el costado de mi padre, sonriendo con satisfacción, su mano descansando en su brazo como diciendo: «Lo logramos, nuestro hijo perfecto lo tiene todo». Por un breve momento, mis ojos se encontraron con los de Marcus. Levantó su copa de champán hacia mí, pero no en un gesto de inclusión. Su sonrisa burlona era afilada, burlona, como si estuviera brindando por mi fracaso.
El mensaje en sus ojos era claro: yo había perdido. Él había ganado. Quería desaparecer. Desvanecer de esa sala donde me sentía como nada más que una sombra. La humillación presionaba sobre mí, más pesada que nunca. Pensé en los años que había trabajado sin ser notada. Las noches que pasé sola, creyendo que tal vez, solo tal vez, me verían diferente algún día. Pero con esas palabras de mi padre, ese sueño fue destruido frente a todos. Mientras la multitud vitoreaba a Marcus, mi madre pasó junto a mí camino hacia el escenario. Se detuvo solo el tiempo suficiente para susurrar con una voz lo suficientemente afilada como para cortar: al menos no arruines este día para tu hermano. Mantente al margen. Luego se fue, sonriendo de nuevo mientras alcanzaba la mano de Marcus. Los discursos continuaron. Los brindis se volvieron más fuertes. Y yo permanecí arraigada en mi silla. Apreté mis puños debajo de la mesa, tratando de mantenerme unida. La rabia se mezclaba con la tristeza en mi pecho. Una tormenta que no podía mostrar a nadie. Pensé en mi abuelo, Eldon, el único que alguna vez me había hablado como si importara. Sus palabras resonaron de nuevo en mi cabeza un día. La verdad te liberará. Pero ¿qué verdad? Para mí. Solo existía esta realidad. Mis padres habían elegido a su favorito. Y mi hermano había ganado la corona. Yo era la hija olvidada. La vergüenza sentada en las sombras mientras el resto de la familia se bañaba en luz dorada. Fue cuando los aplausos finalmente comenzaron a asentarse. Cuando la música comenzó a sonar de nuevo, que noté a una mujer en un traje oscuro moviéndose hacia mí a través de la multitud. No estaba aplaudiendo. No estaba sonriendo. Llevaba algo en su mano. Y sus ojos estaban fijos solo en mí. La mujer se movió con propósito, zigzagueando entre la multitud como si nada de la risa, música o celebración le importara. Su mirada se fijó en mí, firme e inquebrantable, y sentí el aire cambiar antes de que siquiera llegara a mi mesa. Era alta con rasgos afilados y una expresión que no revelaba nada. Cuando se detuvo a mi lado, se inclinó ligeramente. Deslizó un sobre blanco grueso sobre la mesa y susurró en mi oído con una voz baja y deliberada: es hora de decirles quién eres realmente. Antes de que pudiera responder, enderezó su chaqueta, dio el más pequeño asentimiento y se alejó, desapareciendo de nuevo en la multitud tan rápido como había aparecido. Me quedé congelada, mirando el sobre apoyado contra la madera pulida. Mis dedos temblaron mientras flotaban sobre él. Durante años, había sido descartada, burlada y silenciada. Pero nunca nadie había sugerido que había más en mí de lo que mi familia había declarado. Presioné el sobre contra mi regazo, protegiéndolo de la vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría a través de mi pecho. Consideré irme en ese momento, escabullirme antes de que alguien lo notara. Pero las palabras de la mujer se repetían en mi cabeza. ¿Quién realmente soy? ¿Qué podría significar eso? Los discursos en el escenario continuaron. Marcus ahora estaba de pie con mi padre, sonriendo ampliamente mientras los invitados los felicitaban a ambos. Sus voces se difuminaron mientras mi atención se estrechaba en el sobre sellado. Deslicé un dedo bajo la solapa y dudé. Parte de mí temía que fuera un truco cruel, otra forma de que el destino me humillara. Pero otra parte, la parte que todavía llevaba las palabras de mi abuelo,
Me urgió a seguir adelante. Rasgué el sello y lo abrí. Dentro había varios documentos encuadernados juntos, junto con una carta escrita a mano doblada. Los documentos llevaban sellos y firmas oficiales. Mis ojos corrieron por la primera página, y mi aliento se cortó cuando vi mi nombre escrito claramente, no como una ocurrencia tardía, no en burla, sino en reconocimiento legal. Las acciones de la compañía Vale, el fideicomiso que controlaba la mansión de Nueva York, y cuentas de las que nunca había oído hablar, estaban todas listadas bajo mi nombre. Sofía Vale. La página final contenía una transferencia de autoridad, firmada años antes por mi abuelo, el propio Eldon. Mis manos temblaron más fuerte. Desdoblé la carta y vi la letra de mi abuelo, familiar y firme. Sofía, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. Observé crecer a ambos, a ti y a Marcus, y supe temprano que el futuro de esta familia no podía descansar en la arrogancia o el orgullo. Te elegí porque entiendes la humildad, porque sabes lo que es soportar sin reconocimiento, y porque ves a las personas por quienes son en lugar de lo que pueden darte. No dudes más de ti misma. Todo lo que construí te pertenece. Miré las palabras hasta que mi visión se nubló. Mi abuelo me había elegido a mí, no a Marcus, no a mi padre, no a la versión de perfección que mi familia adoraba, a mí. Durante años, había creído que su crueldad definía mi valor. Pero aquí estaba la prueba de que el hombre que lo empezó todo me había visto de manera diferente. Mi pecho se apretó con una mezcla de incredulidad y desafío. Quería saltar y gritar la verdad, pero el miedo me mantenía en mi lugar. Mi padre estaba de pie al frente de la sala, su voz llena de autoridad, su reputación brillando más que los candelabros sobre él. Si lo interrumpía, si me atrevía a desafiar su anuncio, la reacción podría ser aplastante. Pero entonces pensé en cada momento que me había llevado aquí. La sonrisa burlona de mi padre cuando me llamaba inútil, los susurros de mi madre de que no era nada comparada con Marcus, las bromas crueles de mi hermano disfrazadas de ingenio, los años de silencio que había soportado, esperando la más pequeña migaja de aprobación. Durante demasiado tiempo, había dejado que ellos decidieran quién era yo. El sobre en mis manos era más que papel. Era libertad. Cerré la carpeta y la metí dentro de mi chaqueta, presionándola firmemente contra mi pecho. La decisión se cristalizó dentro de mí. No permanecería en silencio. No esta vez. La música se suavizó cuando comenzó otro brindis. Las copas se levantaron en honor de Marcus, los vítores resonando por la sala. Me levanté lentement de mi asiento. Mis piernas inestables, pero mi determinación sólida. Por primera vez en mi vida, me sentí más alta que el peso de su juicio. Mientras me dirigía hacia el escenario, algunas cabezas se volvieron curiosas. Mi padre me notó acercándome y frunció el ceño, claramente disgustado por la interrupción. Marcus sonrió burlonamente, asumiendo que estaba allí para felicitarlo públicamente, para jugar mi papel habitual de sombra silenciosa. Mi madre negó sutilmente con la cabeza, sus ojos afilados con advertencia, pero las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente un día. La verdad te liberará. Este era ese día. Subí los escalones hacia el escenario, mi pulso acelerándose.
mis manos apretadas a mis costados, Víctor se inclinó hacia el micrófono, tratando de alejarme con una sonrisa forzada. «Sofía, este no es tu momento», murmuró entre dientes, pero mantuve mi posición. Mi voz, aunque temblando al principio, se fortaleció con cada palabra. «En realidad, padre, este momento me pertenece». La sala cayó en silencio. Los invitados se congelaron a mitad del brindis, las copas suspendidas en el aire. La sonrisa de Marcus vaciló. Los ojos de mi padre se estrecharon con furia. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre que llevaba la verdad que mi familia nunca había querido ver. No soy yo quien se está avergonzando. Mi voz, llegando más lejos de lo que pensé posible. Son ustedes. Jadeos ondularon a través de la multitud. Marcus rió nerviosamente, levantando su copa de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Siéntate antes de que te pongas en ridículo. Abrí el sobre y desdoblé los documentos. El sello de la compañía Vale brilló bajo las luces del salón de baile. Estos son acuerdos de transferencia firmados por Eldon Bale. Mi voz estabilizándose. Me eligió a mí. No, a ti. Marcus. Me eligió a mí. No, a ti. Padre. La compañía. La mansión. Las cuentas. Todo fue puesto a mi nombre hace años. La sala estalló en una mezcla de susurros y silencio atónito. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, estirando el cuello para ver. Otros intercambiaron miradas, inseguros de si creerme. Víctor se abalanzó hacia mí, su rostro enrojecido de rabia. Esto es ridículo. Ese viejo debe haber estado confundido. No sabía lo que estaba haciendo cuando firmó esos... Pero antes de que pudiera arrancar los papeles de mi mano, una voz firme cortó el caos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La multitud se volvió mientras mi abuelo, Eldon Bale, se levantaba lentamente de una silla cerca del frente. Su bastón golpeaba contra el piso pulido con cada paso que daba hacia el escenario. Aunque su cuerpo había envejecido, su presencia comandaba más autoridad que cualquiera en la sala. Cuando me alcanzó, colocó una mano firme en mi hombro. Le di estos papeles a alguien en quien confiaba para entregarlos cuando llegara el momento adecuado. Ese momento es ahora. Elegí a Sofía porque observé crecer a mis dos nietos. Marcus, tienes brillantez. Pero la brillantez sin humildad se convierte en arrogancia. Víctor, construiste riqueza, pero perdiste compasión. Sofía ha soportado negligencia y crueldad. Sin embargo, no ha endurecido su corazón. Ella liderará porque conoce el valor de cada persona, no solo de los poderosos. La sala estalló de nuevo, esta vez con jadeos y murmullos más fuertes. El rostro de Marcus se puso pálido mientras la sonrisa burlona se desvanecía. «Abuelo, no puedes hablar en serio», tartamudeó. «He hecho todo para enorgullecerte. He logrado más de lo que Sofía podría jamás». Eldon lo miró con tristeza, no con ira. «Lograste para ti mismo, Marcus, no para otros. Eso no es liderazgo. Eso es vanidad». Víctor se volvió hacia su padre, su voz elevándose con desesperación. «¿Le darías todo a la chica que fracasó, a la que nunca estuvo a la altura del nombre Vale?» La respuesta de Eldon lo cortó como acero.
Le estoy dando todo a la mujer que redefine lo que significa el nombre Vale. La multitud cayó completamente en silencio. Por primera vez en mi vida, sentí el poder de ser vista, verdaderamente vista, no como una decepción, sino como la heredera legítima de algo más grande que la riqueza. Me volví hacia la audiencia, mis manos ya no temblando. Toda mi vida me dijeron que no era nada, que no valía nada, que nunca estaría a la altura. Esta noche han escuchado a mi padre declararlo de nuevo, pero también ven la verdad en mis manos. Mi abuelo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No desperdiciaré lo que me confió. Honraré el legado de esta familia de una manera que construya personas, no solo ganancias. Los invitados comenzaron a aplaudir, vacilantes al principio, luego más fuerte. El sonido se extendió por la sala hasta que ahogó el silencio que me había sofocado durante años. El rostro de mi padre ardía rojo de furia, pero no tenía palabras. Los labios de mi madre temblaban, su sonrisa perfecta desaparecida. Marcus estaba congelado, su copa todavía levantada como si el tiempo lo hubiera abandonado. Enfrenté a mi abuelo e incliné ligeramente mi cabeza. Gracias por creer en mí. Apretó mi hombro. Ahora muéstrales por qué tenía razón. Cuando volví a mirar a la multitud, ya no vi extraños mirando el fracaso de la familia. Vi testigos de mi transformación. Vi el final de la historia que siempre habían contado sobre mí y el comienzo de la que yo escribiría. Por primera vez, Marcus bajó los ojos, incapaz de sostener los míos. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había sentido hacia mí antes: miedo. Y en ese salón de baile, bajo el resplandor de los candelabros, me di cuenta de la verdad. Nunca había sido la tonta. Solo había estado esperando el momento adecuado para mostrarles quién era realmente. Los aplausos se desvanecieron en murmullos mientras el peso de lo que acababa de suceder se asentaba sobre el salón de baile. Las manos de mi padre se apretaron a sus costados. Su voz baja y amarga. Esto no es el final. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Sofía se volvió bruscamente y salió furioso. Sus zapatos pulidos, golpeando el piso como disparos. Mi madre lo siguió, sus ojos evitando los míos. Su rostro pálido bajo las capas de maquillaje. Marcus se quedó arraigado donde estaba, los hombros rígidos, los puños temblando alrededor del tallo de su copa. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. No mereces esto. Siseó. No eres nada comparada conmigo. Encontré sus ojos sin vacilar. Por primera vez, no me encogí bajo sus palabras. Tal vez no soy lo que crees que debería ser, pero soy lo que el abuelo cree que puedo ser. Eso es más que suficiente. La mirada en su rostro me dijo la verdad que no podía admitir. Tenía miedo. Miedo porque los cimientos de su superioridad acababan de desmoronarse. Mi abuelo se paró más alto de lo que lo había visto en años. Esta familia cambiará, comenzando esta noche. La compañía está en buenas manos. Y por una vez, esas manos pertenecen a alguien que conoce el costo de ser pasada por alto. Sofía, la carga es tuya ahora, pero también es tu regalo. Esas palabras se hundieron en mí con un peso que era tanto aterrador como liberador. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Dirigir una compañía que vale millones era más responsabilidad de la que jamás había imaginado. Pero por primera vez,
Creí que podía estar a la altura del desafío. Más tarde esa noche, cuando la multitud se había dispersado y los candelabros se atenuaron, salí al aire fresco de Nueva York. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, brillando contra la oscuridad. Durante años, había mirado esas luces como símbolos de un mundo que pertenecía a todos, menos a mí. Ahora se sentían diferentes. Se sentían como una promesa de algo que finalmente había ganado. La lección era clara: ser subestimada no define tu valor. A veces, los juicios más crueles te preparan para liderar con una fuerza que nadie espera. Las etiquetas que otros te ponen no determinan tu futuro. Lo que importa es la verdad que llevas dentro de ti y el coraje para pararte cuando llega el momento. Si alguna vez te han llamado menos, si alguna vez te han burlado o apartado, recuerda este momento. Tu valor no está definido por las voces que intentan enterrarte. Tu momento llegará. Y cuando lo haga, la verdad hablará más fuerte que cualquier insulto jamás podría.